Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y en el video de hoy te mostraré 3 maneras diferentes de equipar a Dagat, tanto para jugadores nuevos como para los jugadores más veteranos. Este video será una guía de cómo podrás usar y mejorar a Dagat en tus diferentes etapas del juego. Hablaré de las habilidades y del cómo puedes alcanzar su máximo potencial. Agrego que este video es especial, ya que celebro contigo los primeros 1000 suscriptores en el canal. De antemano, muchísimas gracias por el apoyo que brindas al canal con mirar este video hasta el final. Sin más, comencemos. Daré inicio hablando de lo más importante que tiene cada habilidad de la Warframe. La pasiva de Dagat es realmente buena, ya que nos aportará un suministro constante y muy grande de salud y energía. Lleva por nombre Abismo Abundante y lo que hace es otorgar un 35% de probabilidad de aumentar el rendimiento efectivo en un 300% la eficiencia en la recolección de orbes de salud y energía, lo cual, en palabras más coloquiales, aumenta la cantidad de salud y energía que nos otorga cada orbe recogido. Como ejemplo, al recoger un orbe de energía sin que se active la pasiva, el orbe nos dará 25 puntos de energía, pero si la pasiva se activa, un solo orbe nos daría 100 puntos de energía. Es importante aclarar que la pasiva no tiene tiempo de reutilización, por lo cual se puede activar con cada orbe recogido, ya sea de energía como de salud. La primera habilidad de Dagat, Guadañas Arbitrales, es su habilidad del Minto y aporta muchísimo control en partida, ya que hace que unas guadañas giren alrededor de la Warframe, infligiendo daño viral asegurado y ralentizando a los enemigos, para luego de unos segundos salir disparadas en busca de más enemigos cercanos, infligiendo aún más daño viral. Por si crees que lo dicho es poco, esta habilidad también puede propagar la segunda habilidad de Dagat. La segunda habilidad de Dagat, llamada Perdición, hace que la Warframe lance un grito ensordecedor que inflige daño viral y hace tambalear a los enemigos en el rango de la habilidad, además de marcarlos y maldecirlos con Ira Fantasma, que es una hoz espectral que se posa por encima de la cabeza de cada enemigo. Esta hoz espectral acumula un 35% de cada instancia de daño infligida durante 2 segundos. Este tiempo se refresca con cada ataque que lances. La hoz espectral atacará al enemigo infligiendo el daño acumulado cuando el tiempo se agote o cuando el daño acumulado sea letal para el enemigo. Aspectos importantes a tener en cuenta de esta habilidad es que al activarla, al atacar enemigos con armas o habilidades, podemos propagar los efectos de la habilidad a enemigos que nos encontraran en el rango de habilidad cuando esta fue lanzada. Lanzar guadañas arbitrales luego de activar Perdición refresca la duración de esta habilidad, además que la propaga. Atacar enemigos con su tercera habilidad y que están maldecidos con Ira Fantasma duplica la bonificación de daño crítico de la tercera habilidad. La tercera habilidad de Dagat, Espíritu Sepulcral, hace que Dagat sintonice su alma con el reino espectral, aumentando el daño crítico de todas las armas equipadas mientras la habilidad esté activa. Es importante saber que la habilidad solo terminará cuando Dagat reciba un golpe letal, salga de los límites del mapa o entre a la burbuja de un anulador. Cuando Dagat recibe un golpe mortal, evade la muerte, tomando una forma espectral durante algunos segundos, en los que es invulnerable y puede continuar luchando. Cada enemigo derrotado por Dagat en esta forma asegura la caída de un orbe de salud. Una vez que Dagat regresa a su forma física, la habilidad podrá ser activada nuevamente luego de 25 segundos. En su cuarta habilidad, Caballería de Rakali, Dagat convoca 5 espectros de Kates, que en una formación V avanzan hacia adelante infligiendo diversas instancias de daño viral, además que hace tambalear a cada enemigo que impacta. Durante el lanzamiento, Dagat se vuelve invulnerable, además que los enemigos que no son derrotados por el daño de la habilidad sufren una reducción de escudos o armadura, pudiendo alcanzar el 100% de reducción. Es importante saber que se puede eliminar por completo la armadura y los escudos enemigos, solo alcanzando 145% de fuerza de habilidad. Esto es debido a que Caballería de Rakali inflige daño en múltiples instancias, aunque dependerá un poco de la suerte para que los enemigos sobrevivientes sean alcanzados por más de una instancia de daño al recibir la habilidad. Si te interesa saber aún más detalles acerca de las habilidades, te recomiendo visitar la wiki del juego, aunque siempre puedes volver a este video para ayudarte a recordar.
Aclaro desde ya que para todas las builds necesitarás tener un reactor Orokin instalado en la Warframe, además de al menos 2 formas normales para la build de principiantes. Por otro lado, para las otras 2 builds necesitas de una forma umbral más para poder cumplir con la capacidad de modeo. Teniendo en cuenta la información acerca de las habilidades, comenzaremos hablando de la primera build. En este caso será para jugadores principiantes, como lo notarán al mirar los mods que usé. Para esta build no usaré arcanos, tampoco nada particularmente confuso o avanzado, por lo cual no hay mucho que explicar para este caso, ya que solo tratamos de dar supervivencia a Dagat aumentando sus estadísticas de salud y escudos, en particular la de escudos, por el tema de las nuevas mejoras a los mismos y al sistema de shield gating. Incluso no es necesario equipar equilibrio para reponer energía, ya que esa función la cumple de manera perfecta la pasiva de Dagat. La build solo tendrá como particularidad el llevar carga de acero como mod aura, principalmente por el armamento que me gusta usar más, pero tú puedes usar el que más te convenga o que tengas disponible. Puedes comentarme cuál usarías tú para sacar un buen rendimiento. De preferencia recomiendo usar el mod breve respiro, ya que es el único mod aura que cuenta con el tipo de polaridad con el que viene la ranura, aunque es un mod algo complicado de conseguir para los más nuevos, por eso uso otro mod que sea más accesible. En el mod Exilus usé pies firmes, ya que otorga un 60% de reducir la probabilidad de los derribos, que sumado a los 40% que nos da ahora el mod de fortaleza, se alcanza el 100% y se evita definitivamente el ser derribado. Continuando con una de las builds para jugadores experimentados, la primera toma como base el nuevo mod llamado escudos catalizadores. Esta es una build bastante fuerte que aporta supervivencia y mucho daño. Todo esto gracias al shield gating y a la fuerza de habilidad que se consigue con intensificación umbral y el arcano moda aumentada. En el mod aura equipé breve respiro, ya que va perfecto para reponer los escudos al instante con solo usar habilidades. Como mod Exilus coloqué pies firmes, básicamente porque con el mod de fortaleza se alcanza el 100% de probabilidad de resistir los derribos, vitalidad e intensificación umbrales para potenciar ambas estadísticas, guardia ondulante, escudos catalizadores, desviación y fortaleza para la supervivencia de la Warframe, continuidad prime y estirar para un mejor rendimiento del set de habilidades de Dagat. En el apartado de arcanos, energizar arcano y moda aumentada serán los protagonistas. Ahora pasaré a la última build, que es posible solo gracias a la actualización con la que llegó esta gran Warframe. El cambio en las mecánicas que hacían posible el shield gating nos brindó nuevas posibilidades para crear variedad de builds en los Warframes. Este es un claro ejemplo. Igual sería bueno saber sus opiniones acerca de todos estos cambios. Los leo en los comentarios. Aunque se repiten algunos mods, podemos ver cómo el llevar adaptación resulta eficiente en niveles bastante altos. Esto es debido a la mejora en los mods de recarga de escudos como desviación, que con solo combinarlo con guardia ondulante, la velocidad de recarga de escudo es suficiente para reponer los escudos lo suficientemente rápido, consiguiendo así ese tiempo de invulnerabilidad necesario para la supervivencia. El poseer un poco más de fuerza de habilidad en esta build, a diferencia de la anterior, nos permite prescindir de moda aumentada, por lo cual energizar arcano y atacar arcano, que da velocidad de ataque para las armas cuerpo a cuerpo, serán los protagonistas de esta build en su apartado. En el apartado de fragmentos de arconte, recomiendo usar 2 carmesí equipados con fuerza de habilidad, un celeste que aumente la capacidad de escudo y un ámbar que aumente la energía al iniciar la misión. En la última casilla de fragmentos, pueden colocar el que más les convenga según su modo de juego. Este orden de fragmentos vale para la build de escudos catalizadores y para la de adaptación. Obviamente, lo ideal es colocar todos los fragmentos en su versión Tau forjada. Como armamento, realmente pueden usar el que más les guste. En mi caso, decidí usar como arma principal la cuerpo a cuerpo, en específico la Dorclave, que es el arma característica de Dagat y que otorga una ventaja única. Esa pequeña curación se agradece bastante. El arma en general es muy buena debido a que únicamente tiene daño cortante como base, lo cual hace mucha sinergia con las habilidades de Dagat, así que la equipé con la build de contador de combo que miran en pantalla.
Para el caso de las armas primarias y secundarias, pueden usar alguna que tengan para llenar a los enemigos de estados. En mi caso, usé la Fantasma Prime para cumplir con dicho propósito. Deberás usar Naramon en tu escuela de enfoque, obviamente porque el daño principal que haremos será con el arma cuerpo a cuerpo y con una build de combo, aunque también pueden llevar Basarín para aprovecharse de la inmortalidad que otorga Onda Protectora. Como compañero llevaré al Taxon, ya que ahora es inmortal, aunque lo realmente importante es el arma que le equipes. En mi caso, recomiendo la Hellstrom, que tiene una buena probabilidad de estado, además de un ataque radial. Con una build de frío y radiación te puede ser de muchísima utilidad en niveles altos. Para cerrar el video, explicaré un poco de cómo jugar con Daggett mejorada de esta manera, que no tiene nada de sencillo. Lo primero, una vez iniciar partida, se activa la cuarta habilidad. Aparecen enemigos, activas la primera y repites el proceso. Que se acumulan enemigos, usas la segunda habilidad. Que se acumulan muchos en zonas cerradas, usas la cuarta habilidad y limpias el mapa. Entre muchas otras variantes. Lo mejor de Daggett es que te mantiene alerta pero con gran comodidad al poder realizar un daño desbordante con el armamento que uses, en especial armas con una buena probabilidad crítica y daño crítico. Sin más que decir Tenu, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Adiós.